entrevista. Entonces, como te venía diciendo, es un momento donde nos hemos estado cuestionando varias las cosas y es un momento de reflexión muy introspectivo donde nos estamos manteniendo en casa. Entonces, primero me gustaría saber cómo ha sido tu tiempo en cuarentena. Traté de darle la vuelta a la mala onda de estar en cuarentena y me puse a producir y saqué un libro que lo tenía prácticamente sellado, pero lo que me posibilitó fue el tiempo de poderlo revisar, darle vida y bueno, me apareció también por estas circunstancias que se están dando una persona que es de la polla literaria, el Gustavo Hernán, quien tiene una imprenta y me dijo, estoy trabajando libro hecho, libro pagado. Le dije yo cómo funciona y fácil, o sea, si por ejemplo tú me compras un libro, yo lo mando a hacer y te lo despacho a tu domicilio. Y la verdad que la modalidad me funcionó tan bien que al final programaba hasta un lanzamiento de libros hace una semana atrás, lo hicimos por varios canales vía y nada, ahí estamos. O sea, yo como me dedico mucho tiempo solo para escribir, ¿Mm? como que no me afecta tanto el tema, pero yo sé que hay mucha gente que le afecta, y le afecta en mala, o sea, se deprimen, se estresan, más todavía si te estás quedando sin trabajo, si tus recursos se empiezan a agotar, si empezás a pasar hambre, porque el hambre está dándose no Es un en tema una parte, vigente. sino en Sí. muchas. Entonces es un tema, no deja de ser preocupante, no porque uno esté un poco mejor o a lo mejor una situación más normal, si lo queréis llamar. ¿Sí? Hay muchos que no lo están pasando bien y ahí nace también la parte que uno tiene, que no voy sin lo otro y lo otro no van sin mí. Así que eso es. Estamos en un proceso de adaptación al final y de constante cambio. Eh, ¿Y tú qué recomendaciones, ya que dices que eres una persona que se mantiene, que está como, que está en este constante estado, qué recomendaciones das para controlar la ansiedad y como este periodo de reflexión en el que está la gente? Mira, por diferentes razones, por lo que escribo, por lo que leo, por lo que yo me instruyo, por los viajes que hago, el 2020 siempre se había visto como un momento muy diferente a cualquiera de los que íbamos a vivir. O sea, esto te lo pueden decir desde los astrólogos hasta quienes se han metido un poco más en descubrir que hay un momento que se tiene que llegar a dar, que es un cambio paradigmático. Si lo vemos por el lado energético, este es uno de los años que hay más canales de energía abiertos, por lo tanto, con o sin la pandemia algo iba a suceder, y está sucediendo, y está habiendo un cambio paradigmático. Desde ese momento yo lo que más recomiendo a la gente es que empiece a incursionar en sí mismo y haga meditación, haga ejercicio de yoga. Puede resultar desde la plataforma que estamos hablando una cosa como media light, ¿no? Pero yo creo que si no te encuentras contigo mismo, te vas al carajo. O sea, de verdad, yo no le puedo pedir a una persona que está pasando hambre, ponte a reflexionar, a hacer meditación. Sí. Pero sí le puedo decir que se detenga un minuto en su momento de no esperanzador y que visualice con tranquilidad hacia adelante qué es lo que puede llegar a hacer para poder sobrevivir. Sabemos que estamos solos. Somos una sociedad que desde el 18 de octubre nos quedamos absolutamente solos. Nosotros no tenemos autoridades que nos representen, no tenemos parlamento que exista, porque la verdad que es un chiste. Las transnacionales nos han comido por décadas. Por lo tanto, yo creo que es una sociedad sola, y como sola también el ciudadano medio tiene que vivir pensando que desde esa soledad tiene que hacer algo en esta comunidad en la cual no es muy placentero decirlo así, pero es la comunidad que te tocó y tenéis que saber cómo abrazarla. El cómo, cada uno es su misión. Yo no tengo la receta. Sí le digo a los que están más cerca mío que primero se cuiden porque el sistema no te está cuidando, porque el sistema te está mintiendo,
porque un Estado te está mintiendo, porque un presidente es un mentiroso y tiene delirantes dentro de su gobierno, por lo tanto hay que tener claridad en ese aspecto de saber que al estar solo, pero si estamos en la comunidad, entre todos nos podemos ayudar. O sea, hay ollas comunes que tengo amigos que están participando y van inclusive a poblaciones a ayudar a armar las ollas comunes, pero desde ahí también a armar montones de cosas que van creándose. El otro día me llamaba un DJ, yo tengo mucha relación con el mundo de los DJs de la música electrónica, muy desesperado que se estaba gastando la tarjeta. Le dije, mira, ¿sabes qué? A esta altura gástate toda la tarjeta porque en el fondo lo primero es comer para sobrevivir. Lo segundo, tiene un terreno en tu casa, no sé, a lo mejor nunca se te ocurrió, pero ponte a plantar hortalizas, papa, o sea, hace tu pequeña chacra, planta tus semillas para no tener que salir a comprar por la esquina y ten un cultivo. A lo mejor te puede parecer raro, pero es la primera vez que te empiezas a acercar a un mundo que otras veces lo tenías ahí, pero no lo veías. Y eso yo creo que es irle dando vuelta al sentido. Si tienes un espacio físico como el que planteo, si estás viviendo en un 2x2 con 7 personas sin nada, Es más difícil. recibe la cajita y trata de ver cómo va acercándote a lo mejor a una olla común, no sé. De verdad que es bien, bien difícil Es un ser periodo en que frío estamos, en situaciones que perdón. no son como alentadoras. Sí, y es un proceso de eterna crisis donde cada uno está sobreviviendo. En este sentido de lo que estamos hablando, ¿cómo ve el rol del Estado ante la pandemia? Bueno, un Estado que es mentiroso, un Estado que se ha programado para mentirnos permanentemente, y no solamente en el gobierno de Piñera, sino en los gobiernos para atrás. Yo no digo los 30 años, yo digo 47 años porque no es culpa, es lo más mínimo la dictadura. Yo creo que la dictadura es la causante de los grandes males sociales que hoy día vivimos. Cuando un Estado está agarrado de ciertas herramientas que además le posibilitan tenerlas como legales, que es un Estado subsidiario, ¿Sí? es bien difícil que el ciudadano medio se sienta protegido. Nosotros nos han mentido, nos han dicho cifras que no son reales. La Alejandra Matus fue la primera que puso la alerta, que nos estaba mintiendo. Mañalich ayer lo dijo, se le escapa en un momento y dice que en realidad las cifras estaban confundidas, como él llama. Un Estado que no está, o sea, un Estado subsidiario que está privilegiando al que esté en supermercado y centros comerciales abiertos y en vez de mandar la caja feliz, no sé por qué no le pusieron la plata a la gente en su cuenta RUT y que la gente posibilitara la compra en el local, el boliche de la esquina. Siento que también hay una maldad entre medio porque piensan, subestiman al ciudadano, piensan que no, es que le pasáis la plata y se la va a gastar en trago. Bueno, qué puta me importa a mí en que se la gaste. El tema es que ese dinero es mucho más rápido que llegue y el gallo que tiene hambre no va a ir a comprar tragos, sino va a ir a comprar comida. En estas circunstancias sí. Y bueno, si alguien se lo quiere tomar en trago, que se la tome en trago. A lo mejor es una forma de evadirse de la cagadita que tienen en estos momentos. O sea, yo creo que un Estado que primero se trata de preocupar del ciudadano, pero te habla los malls y te juega con la gente y donde dicen que estamos en cuarentena en la región metropolitana y no veo ni un control de nada, absolutamente nada, donde las cajas podrían haber, por último, por la guarnición militar y no andar los milicos custodiando empresas de transporte para que lleguen esas cajitas. Estoy deteniéndome en un hecho que es muy doméstico, pero muy real, donde además, entre las 18 y las 22 horas, no se le ocurre mejor cosa que decir que es un momento pico del gasto de energía eléctrica, por lo tanto se va a subir el sobreconsumo y se va a pagar un sobreconsumo cuando justamente en ese momento, cuando la gente se está en el living, está tratando de relajarse un rato, está ocupando más energía por una cosa de frío, de invierno, porque está Sí. empezando el frío, y no tenemos que hacer un parandón lejano, el frío viene y se instala durante por lo menos 2 o 3 meses. Yo siento que todos lo han hecho mal. No les veo nada, absolutamente nada. Yo soy absolutamente
radical en mirar la situación como se ha llevado. Yo creo que lo están haciendo todo, absolutamente todo mal. Desde un presidente delirante que decía en enero, si nos vamos atrás, no sé, antes de octubre, decía que este era un oasis, Sí. y era verdad que era un oasis, se le llenó de arena el oasis, llegó una tormenta y le tapó el oasis. Después el otro delirante, el ministro, en noviembre que teníamos el mejor sistema de salud del mundo. Después en enero, que estaba programado desde enero para esta pandemia, después que el ministro decía que había por lo menos 100.000 camas disponibles para atender esta emergencia sanitaria, y hoy día están colapsados y la gente está en los pasillos de los hospitales. No sé yo, aquí hay algo que no se hizo bien. Se comparan con otros países, pero resulta que si nos comparamos porcentualmente, inclusive la tasa de mortalidad, Argentina teniendo 44 millones de habitantes versus 17 para 18 que tenemos nosotros, los argentinos hoy día tienen bajo nosotros en su tasa de mortalidad en los 560, si no me equivoco, al día de hoy. O sea, ellos tienen 560 menos muertos que nosotros, siendo un país mucho más pequeño, donde no se tomaron las medidas a su tiempo, se los dijo por todos lados, Sí. se le dijo los médicos, el gremio de médicos, Sí, el colegio médico. se lo dijo inclusive a la mesa asesora, pero no entienden, no les interesa. Pareciera, y esta es una parte que me hago muy cargo siempre, pareciera que a este gobierno le interesa que la gente se contamine y se muera. Que al final este es un modelo que está privilegiando el sistema económico. Y lo vimos antes, el 17 de octubre. Bueno, es que esto viene porque se traslada a algo que nos dijeron que era normal, y como ese cartel que es muy graficador del hecho. La normalidad que nos mostraron no era normal, y ese es un tema. Entonces la normalidad hasta el 18 de octubre en adelante, obviamente quedó el descontento puesto arriba de la mesa, pero con la pandemia. Sí. También queda otro tema, queda el país próspero, estaba lleno de deudas prósperas. Entonces la gente está endeudada hasta el cogoto, y hoy día empiezan a darse cuenta que no tienen dónde sacar recursos, y el Estado, teniendo una plataforma de dinero, y lo dicen varios expertos, no lo usa, lo prefiere mantener guardado. Este es el momento de echarle mano, por último, no sé, al porcentaje constitucional para ir en ayuda a las personas que la están pasando mal, porque hay mucha gente que la está pasando mal, y aquí como que de repente dicen, sí, pero bueno, va a pasar. No hemos llegado ni siquiera a la línea peak de la pandemia. Nosotros estamos recién en la línea ascendente. Hay que entender que nos mintieron tanto que hace un mes atrás, en una radio argentina, yo decía que había entre 10 y 12 muertos diarios, 10 y 80 muertos diarios. Hay un médico que el otro día avisaba que en julio iban a llegar a ser entre 200 y 300 muertos diarios. ¿Cuántos muertos quiere este gobierno acarrear en costo? Y me gustaría saber cómo se le va a juzgar ante las organizaciones internacionales por su mala forma de plantearse ante esta pandemia desde el momento uno. Los países vecinos, como Perú, que puso una cuarentena total, yo no estoy diciendo que a lo mejor sea lo mejor, los jardines del lado a mí no me gustan mucho, pero resulta que los tipos hoy día, al día de hoy, tienen menos contagiados, y nosotros nos convertimos en el cuarto país con más contagiados en el mundo, hoy día. No estoy hablando de ayer ni antes de ayer, estoy hablando de... Entonces, cuando eso pasa, tú decís, algo no se hizo bien. Cuando privilegiaste a los empresarios, cuando le diste a Sutil la posibilidad de hacer su cajita, cuando le decía a los de Enel que pueden cobrar más sobre valor, cuando en muchos estados se está hoy día deteniendo los cobros justamente de los servicios básicos. Acá se implementan los cobros de los servicios básicos, se aumentan. Entonces, aquí no hay nada que decir, wow, qué bueno que este gallo por lo menos atinó. Todavía no veo dónde, y no sé por qué todavía sigue teniendo al doctor Muerte como ministro de Salud. Es casi ridículo. Y de hecho todo este planteamiento nos ha hecho pensar que el modelo en el que estamos es frágil. De hecho, la pandemia, el 18 de octubre, demostraron y argumentaron que este modelo se puede caer a pedazos, que estamos navegando. Y era, como tú decías,
un espejismo, como se eliminó este espejismo de que estábamos como en una super utopía. Entonces, ¿hacia dónde crees que deberíamos llevar la conversación hoy? Bueno, la conversación debería sentarse un equipo multidisciplinario, multisocial, donde busquemos o se busquen lineamientos claros de cómo se va a enfrentar lo que viene, porque ya lo que está, está. O sea, lamentablemente lo que hasta este momento hemos arrastrado es basura dentro del río. ¿Cómo podemos limpiar el río en estos momentos hacia adelante? Escuchándonos, abriendo un diálogo, tomando en cuenta realmente a Jadwe y no teniendo a Lavín como el dueño de los matinales, sacando al ministro de Salud y poniendo a alguien mucho más concreto que pueda hacer cosas y no, bueno, no a París, o sea, si hay que poner a París, mantiene a Mañalich. No sé, yo creo que hay que buscar una forma, hoy día todavía en esta emergencia, hay que buscar una forma. ¿Sabes qué es lo que me preocupó a mí hace como, yo lo dije hace como dos meses prácticamente? ¿Sí? Estamos ya en el tercer mes sin ningún asco. Cuando partíamos esto, yo dije, si no se toma una cuarentena total, nos puede pasar lo que está pasando en Italia. Cuando nosotros llegamos a los 30.000 casos, recién se pensó en la cuarentena sectorial por la región metropolitana y sus alrededores. Mira, España a los 5.000 lamenta hoy día más de 30.000 muertos. Puso cuarentena a los 5.000. Italia puso cuarentena a los 9.000. Nosotros los 30.000 recién nos pusimos la posibilidad. Nunca se cerraron en este país los cielos aéreos, jamás. Yo tengo amigos que llegaron dentro de la cuarentena, que yo vivo en Las Condes. En Las Condes llega un amigo que venía de Estados Unidos en plena cuarentena en Las Condes. Claro, llega a su casa sin cuarentena, Sí. pero yo te estoy diciendo que los cielos aéreos no se cerraron nunca, no están cerrados, nunca se cerraron las fronteras, eso es mentira. Y al final del día tú decís, bueno, ¿por qué se tenía que privilegiar todo esto en desmedro del esclavo? Mira, si yo, ya hay un dicho que a mí me da mucho sentido. Si el esclavo se te enferma y se muere, ¿quién mierda les construye la pirámide? Macron lo entendió hace un mes y medio atrás y lo dijo. Hay que darle salud y el Estado se tiene que ser responsable de la salud de todos. Si un tipo de la derecha francesa es capaz de visualizar, porque está pensando que los esclavos se le pueden morir y no les va a construir nadie la pirámide, acá estos ni siquiera se han dado cuenta de eso. Si llegásemos a darnos cuenta de eso, estaríamos también mejorando desde ya para hacia adelante el sistema de salud. Entonces hay que vivimos en un estado tan precario que cuando hay un terremoto, en vez de mejorar, mantenemos todavía el CHOA, mantenemos todavía la Oficina Nacional de Emergencia precariamente como hasta antes del terremoto del 2010. Entonces tú decís, ¿queremos realmente avanzar o queremos siempre arreglar la carga arriba del burro en el camino? No vamos a lograr nunca, y esos jaguares que nos mostramos y todo lo demás, hemos sido puro parche, puras máscaras, puro juego absolutamente delirante, de gente delirante que ha estado en el gobierno delirando. Y esto no es culpo ni a los socialistas que en su momento fueron gobierno, ni a estos que son más peligrosos que cualquiera. O sea, yo ahí no es culpa ninguno porque todos tienen una cuota de responsabilidad. Todos, además, tenemos una cuota de responsabilidad al final del día porque también votamos por alguno de estos que nos pareció más encantador. Hoy día no sé qué podría suceder, inclusive en el ámbito electoral, cuando te están diciendo que esta cuarentena y todo el sistema y el estado de excepción que tenemos puesto puede llegar a septiembre. O sea, yo creo que están absolutamente con la necesidad de cambiar inclusive la fecha del plebiscito. Probablemente van a abrir los malls, pero no van a hacer que la gente vaya al plebiscito, porque en el fondo quieren disparar para adelante y que se haga cargo el otro que viene. Y además, pobrecito ese, que se le ocurra ser presidente en el próximo periodo, te lo digo en serio. Va a tener una joda del porte de un buque, porque en el fondo mejorar, nivelar la cancha es muy peligroso cuando a un Estado se le debilita tanto y
persona de la primera autoridad es tan poco creíble y tan poco respetable. El otro día un desafío me hace un chileno que es medio argentino, me ¿Ya? dice, ya, pero los argentinos son mentirosos aquí y acá. ¿Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo? Le dije, pero hagamos un ejercicio. Saca a Fernández a caminar por las calles de Buenos Aires y te puedo asegurar que no lo van a pifiar. Saca a Piñera a caminar por las calles de Santiago y va a ver el resultado. Ahí está la diferencia entre un presidente que tiene legitimidad y autoridad versus uno que la perdió y no tiene autoridad. Parezco político. Sí, está buena la conversación y he visto que has estado muy presente conversando sobre el estallido, sobre la pandemia en tu canal de YouTube. Y también me topé con un video que se dice que lo titulaste Estamos vivos, que parece como un mensaje de la cultura de la muerte. Entonces, mi siguiente pregunta va con, nos hemos encontrado que la muerte es un elemento que ha sido como postergado por nuestra sociedad. Y hoy no estamos viendo que la cantidad de muertos ya se está manejando como un número nomás, no se ve en las vidas humanas que hay detrás. Entonces, ¿cómo, en este contexto, cómo podemos afrontar el duelo en tiempos de pandemia? Por décadas siendo números. O sea, no es primera vez que nos vemos como números. Nosotros ¿Ya? somos números. Nosotros somos el número estadístico para funcionar y las estadísticas generalmente son mentirosas, por lo tanto vivimos en una sociedad muy mentirosa. Cuando nosotros hablamos de que ya hay más de 1.180 muertos y ponemos 1.180 muertos como que tengo 1.180 perritos. Qué triste, ¿no? Qué triste que no tengamos la posibilidad de darnos cuenta que 1.180 y a lo mejor 1.200, no sabría que verlo en las cifras hoy día, Sí. chilenos que pudieron, un porcentaje no menor, estar y se tuvieron que ir en las peores de las condiciones. Hace unos días atrás murió el papá de una amiga por COVID, ella tiene COVID, por lo tanto no pudo ni siquiera acompañar a dejarlo no sé, al cementerio. O sea, estamos en un momento en donde obviamente el sistema no nos está viendo como personas, nos está viendo como objetos desechables. Y si te mueres, bueno, lata, ¿no? Que te vaya bien. La familia sufre, pero si nosotros normalizamos la muerte, nos convertimos en parte de la cultura de la muerte. Por eso soy súper cuidadoso cuando hablo de la gente que está en la tasa de mortalidad, que no son números solamente estadísticos, son seres humanos, como tú, como yo, que hay que tenernos por lo menos el mínimo respeto, y por eso mismo en mi molestia cuando la dignidad de morir no existe. Cuando la dignidad de morir la ponemos con sellos negros en nuestros feeds de Instagram, porque murió un negro en Estados Unidos, pero si ese negro hubiese estado en una manifestación en Plaza de Dignidad, diríamos, ese comunista mierda está bien muerto. Somos tan penca a la hora de, ay, todos conmovidos por la muerte del negro. En enero mataron también a un negro. No sé si lo sabrán todos esos que pusieron, lo mataron también y lo culparon inclusive de un robo. En Estados Unidos, durante el gobierno de Obama, nunca bajó, siendo un presidente de color, nunca bajó la mortalidad, porque ellos tienen una costumbre de criminalizar a la raza que no es la raza pura blanca. Sí. Y además tenemos un periodista, o no sé, notero de Canal 13, que ayer estaba más preocupado del Hard Rock Café que estaba cerrado por los violentistas que habían llegado a manifestarse, porque usan el mismo lenguaje en todas partes, los violentistas que habían llegado a manifestarse por la muerte de este negro, pero usaba una palabra que es real. Ese negro no murió por un accidente, ni porque le dio un infarto. A ese negro lo asesinó la policía. Eso es una buena nota, no una nota de preocuparme si el Hard Rock Café está cerrado o no está cerrado. Hay que ser bien pelotudo. Pero sin alejarme de eso, siento que muchas veces nuestros muertos, los más de 30 que han muerto en las manifestaciones del 18 de octubre en adelante, los más de 400 mutilados, para muchos chilenos es como un número más.
Y más de alguien justificaba en redes sociales diciendo, bueno, ¿por qué andaba ahí? Entonces llegamos a un punto también de odiarnos. Y por eso hay que tener cuidado, porque de repente la gente trata de decir, estamos mal, lo estamos haciendo, el gobierno lo está haciendo mal, pero también nosotros somos parte, y nos hacemos parte de ese juego diciendo, bueno, pero la gente también es bien porfiada, y sale a la calle, la cuestión. Sí, pero cuando la autoridad no te entrega alineamientos claros, la gente tampoco siente por qué carril puede ir. Por eso también, y hay gente que también tiene que salir porque necesita comer, porque hay gente que tiene que ir a hacer el trabajo. Porque cuando yo me traslado, si pido un salvoconducto, me traslado en metro de un punto a otro, hay gente que está trabajando dentro del metro y esas personas se están arriesgando todos los días. Y hay gente que no las está viendo, pero esas personas no pueden quedarse en la casa, porque si quedan en la casa la echan de la pega, y si la echan de la pega, al final de mes no reciben plata. Entonces ahí hay un tema. Entonces cuando tú me preguntas si nosotros tenemos que darnos una satisfacción, sí. La satisfacción es que estamos vivos. Por eso lo planteo que es como casi una alegría hoy día decirnos estamos vivos. Pero es bien peligroso cuando uno dice eso. Ahora, lo importante es que nos demos cuenta que estamos vivos y estamos despiertos. Ojalá que no nos vuelvan a poner en estado de somnolencia, de letargo, y no olvidemos de lo que nos ha sucedido hasta antes del 18 de octubre. Porque yo, para mí, lo único que estoy haciendo en estos momentos, estoy guardándome para estar bien, para poder, una vez salido de este estado, decirle al Estado que se vayan todos. No puede quedar ninguno, Sí. porque son todos un asco. O sea, no hay ninguno que valga la pena. No conozco ninguno que me pueda decir hoy día, este gallo me representa. ¿Qué vamos a hacer? Siempre, hacia adelante, se pueden hacer muchas cosas. ¿Y cómo visualiza ese regreso después de la pandemia? ¿Cómo el regreso a esta nueva normalidad? Mira, si yo hablo del cambio paradigmático, siento que estamos pasando un momento también donde vamos a tener que asumirnos en los roles que nos corresponden. O sea, yo creo que estar esperando que el otro haga algo, eso es lo que hemos hecho permanentemente. Cuando hablan del cambio, siempre estamos esperando que el otro cambie, pero no empezamos a cambiar nosotros. El cambio pasa parte por ti. Porque el otro también está esperando que tú cambies. Entonces, al final de cuentas, nos vamos en un círculo vicioso de que el otro. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de esta sociedad para construir un sistema que sea un poquito más justo. O sea, un sistema que nos dé una mejor calidad de vida, básica. Que los ricos, no tengo ningún problema que sigan siendo ricos, pero por lo menos sean capaces de no ser tan hipócritas y sean solidarios de verdad y no para la tele ni para bajar impuestos. Porque a mí, la Teletón, yo soy detractor del tiempo que era retractor este señor que el escritor se me va de repente, que murió no hace mucho tiempo. Ahí no me acuerdo. Que siempre fue un detractor y decía que la Teletón era un juego justamente para limpiar imagen de los poderosos, de la Furcade. Y resulta que yo creo y yo cuando veo a un don Francisco empeñado, empecinado en hacer la Teletón, yo digo, pero ¿por qué el Estado nunca se hizo cargo de nuestros minusválidos? ¿Por qué el Estado, así como gasta plata en comprar armamento y material de represión, ¿por qué no compra masía para minusválidos y por qué no habilita mejor los hospitales? ¿Por qué tenemos nosotros que estar implementando a las Fuerzas Armadas con más y más material bélico si no tenemos guerra con nadie? Las guerras hoy día son estas, la guerra bacteriológica económica que se está dando hoy día. Esta es la guerra que hay que tenerle cuidado. Y en esta no tenemos un enemigo externo, como dice Piñera. Es el enemigo que está dentro, es el que nos está haciendo daño. Son las farmacéuticas, son los bancos, la banca usurera, la banca que se quedó además con la plata de todos los chilenos de jubilación para poder pagarse en tiempo de la dictadura la deuda de la banca, y después claro, la famosa enfermera sea Pepe Piñera. Entonces hay que tener historia también y darse cuenta por qué llegamos a este lugar y a este momento. O sea, no estamos pensando
Si no sabemos por qué llegamos a este momento en la historia, no podemos fabricar un futuro que sea más alentador que lo que hemos tenido hasta este momento. No podemos pensar que la salud debe seguir como está y tampoco la educación. No es normal en un país donde la educación sea mejor, supuestamente, porque no es mejor, si paga. No, la educación tiene que ser de calidad para el que paga y para el que no paga. Sí, oye, siempre van a haber colegios privados, siempre van a haber lugares donde la gente quiere ir a educar a los suyos, pero si tú tienes la posibilidad, hazlo, pero el que no tiene, ¿por qué lo educas mal? ¿Por qué no le entrega las herramientas suficientes? ¿Cómo pueden quitarse filosofía de la malla curricular? ¿Por qué se eliminan ciertos tipos de cosas? Entonces al final tú decís, llegamos a un momento en que necesitamos solamente animales que aprendan, que tengan algo de instrucción y los programemos para no ser felices, sino para trabajar. Y ahí viene mi término del esclavo. Pero a ese esclavo que lo estoy programando para trabajar no le estoy dando salud. Y si se me muere el esclavo, ¿quién me construye la pirámide? Pareciera que igual en el periodo del estallido le estábamos haciendo presión al Estado. El Estado respondía a lo que pedía la ciudadanía y por un momento funcionó. Se estaban conversando temas que no se habían discutido antes, íbamos como, podríamos decirlo, como por un camino correcto en hacer bien las cosas, pero de pronto todo eso se cayó. Hoy con la pandemia, Mira, Mauro, de nuevo estamos como replanteándonos la forma en cómo hacíamos las cosas y obviamente no hay una retribución del Estado en este momento, pero ese es el camino como para hacer un cambio de modelo, que la ciudadanía que tenga como mayor participación y presión al Estado. bueno, la ciudadanía durante un mes, y yo me siento feliz de decirlo así, y lo repito muchas veces, y me convenzo de eso, que por lo menos durante un mes el pueblo fue soberano y hizo retroceder al Estado completamente y le cambió la agenda. Sí, Piñera tuvo que hacer una agenda corta que le duró exactamente un mes hasta que en el Parlamento, tramposamente, hicieron un pacto de paz. El pacto de paz que absolutamente fue erróneo, que no tenía ningún sentido, porque en el fondo cuando tú le pones un pacto de paz significa que aceptaron la guerra que nos había dicho hace un mes atrás que estábamos en guerra, el delirante que tenemos en la moneda, y se juntaron y tramposamente nos hicieron una trampa muy cruel, porque nosotros en el pliego social existían muchos puntos, entre los cuales más o menos en el número 10 estaba la nueva constitución política, ni siquiera estaba en el número 1, y nos pasaron al número 1 y nos transformaron bueno y malo, apruebo y rechazo, bajo más encima una circunstancia tramposa de decirnos no asamblea constituyente, pero sí una forma de constituirnos que además puede ser un arma de doble filo, porque cuando tengo 155 delegados que van a determinar cómo se plantea esa nueva constitución, y esos 55 no los puedo manejar desde el poder político, desde el poder económico, para que yo vaya instalando esta mesa futura de trabajo social y al final la Asamblea Constituyente le tienen miedo porque están pensando en Venezuela, porque a lo mejor están pensando en Bolivia, pero ¿cuántas constituciones se han creado con asambleas constituyentes? Muchas en Europa, y resulta que nosotros las estamos viendo solamente en dos detractores, que por cierto, Piñera era el máximo representante de la oposición venezolana y se le cayó su Guaidó y toda su gente, que además, si no hubieran molestado a Maduro, solo se habría caído porque resulta que no tenía discurso. Estos fascistas le fueron a construir el discurso a Maduro. Hasta ese momento no había discurso, el tipo no sabía qué decir, pero le fueron a construir el discurso y el tipo dijo, yanquis, me quieren invadir y esto y todo, un discurso y hizo crecer a ese ferviente grupo que tiene de respaldo y al final del día tenemos ese problema que es un problema de ellos, pero nos afecta en Latinoamérica, y acá nosotros tenemos un problema que es una constitución política que la queremos cambiar, pero no era la prioridad al 18 de octubre. Después nos pasaron el gato por liebre y después nos cambiaron todo. O sea, teníais todo abierto, pero no podía ir a votar. La cosa rarísima, porque yo que sepa, hace exactamente una semana y media se puso cuarentena total
en la región metropolitana. Sectorialmente hubieron cuarentena, pero al tiempo donde se debía haber ido al plebiscito, que era en el mes de marzo, no había cuarentena. Entonces no sé cuál era la... Yo hice cuarentena del día 16 de marzo hasta la fecha, pero ¿Ya? una cosa voluntaria, porque pensé que si me enfermaba corría un riesgo con todo mi entorno, pero no había algo que te dijera no puedes salir. Es más, la gente yo la veía transitar con mucha calma, yendo como cualquier día, sabiendo que al tiempo y teniendo todas las informaciones que nos llegaban de los que ya estaban viviendo la pandemia con tanta ferocidad, no podía pasar. Entonces, sí, ahí me detengo y lo que dices tú es verdad. Al 18 de octubre nosotros como país soberano logramos hacer algo que era justamente eso, poder darle la posibilidad al pueblo que determinara, y por eso Piñera se obligó a tener una agenda corta donde se metieron un lote de cosas. Mira, su programa de gobierno hasta el día de hoy no ha sido cumplido en lo más mínimo, porque resulta que el pueblo se le metió por entre medio y le dijo, así no se hacen las cosas. Y las cosas se van a hacer como nosotros queremos que se hagan. Lamentablemente, cuando alguien tiene el poder, esto es como cuando tú en tu casa eres niño y tiene el poder el papá, y el papá te dice, hoy día se come por otro, se come por otro. Y si no querís, no comí. Es problema tuyo. Te tiran el sartén por el mango, hasta que un día tú te rebelas y dices, bueno, ¿saben qué? Coman todos por otro y yo voy a ir a comer a la calle con papas fritas. No sé, estoy hablando en ficticio, pero es parecido. O sea, el poder, o sea, ojalá nunca fuera este animal mi papá, porque ahí me incrimino, pero la verdad que en ese actuar de Estado, el quien ha administrado el Estado lo ha administrado muy mal, y lo sirve de una elección, sí, nos sirve de elección para el futuro, de que tengamos claridad que hay que buscar una persona más idónea y no por una cosa solamente de conveniencia de sectorial política. Si nosotros con calculadora en mano estamos viendo una figura sectorial política, estamos absolutamente jodidos. Si nosotros no logramos salir de ese entrampamiento que hemos puesto nosotros, en que tú eres bueno porque eres de mi lado y el otro es malo porque es del otro lado, estamos absolutamente jodidos. A mí me encanta cuando aparece un Codima criticando severamente al gobierno. Me parece muy bien. Me parece bien que ellos mismos se empiezan a dar cuenta que no lo han hecho bien los de ellos. Y obviamente me gustaría que la oposición fuera real y no fuera tan ficticia, no tan buena como aparece de repente una senadora por ahí diciendo, por favor, presidente, le pedimos, al presidente no hay que pedirle nada, porque si tú le pides al presidente le da la autoridad que él no tiene, y a este tipo hay que exigirle, porque cuando alguien no tiene autoridad uno le tiene que exigir a ese que no tiene autoridad para que las cosas las cumplan. Oye, Manuel, veo que se nos va a acabar el tiempo. ¿Te puedo volver a mandar otro link para terminar bien Sí, la por entrevista? favor, dale. Ya, voy a cortarla.